Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente aquí con un gozo de verdad estar nuevamente en este servicio dominical y sobre todo por esta fecha tan interesante, tan importante de alguna manera, porque se ha dicho que es el Día de las Madres y bueno, quiero felicitar a todas las mamitas, a todas esas hermosas madres, sobre todo a mi mamá. Felicidades, mamá, que te la sigas pasando bonito en todo este día y por el resto de tus días. De igual manera, a cada mamá les mandamos felicitar y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y pues bueno, el tema del día de hoy es algo muy interesante porque vamos a ver algunas historias de mujeres que impactaron en toda la raza humana y todo lo que somos hasta estos días. Y bueno, pues el tema es mujeres con gracia. Es tiempo que puedas ir por tu Biblia, que puedas ir por un cuaderno para hacer anotaciones. Vale la pena para que veas estas historias, qué bendición tan grande hay en ellas. Y sobre todo, pues todo lo que ha repercutido las decisiones de diferentes mujeres en la historia de la Biblia. Y quiero comentarte también que vamos a tomar este tiempo con Dios en la Biblia, en una traducción que se llama la Nueva Versión Internacional. Entonces es para que sea un poco más comprensible. Y pues bueno, yo te invito a que si tienes tu Biblia, pues y puedes tener una versión, puedes cambiarle en tu celular la Nueva Versión Internacional, que mejor. Si no, pues escucha los versículos y ya más adelante podrás hacer un estudio personal. Y bueno, uno de los versículos que me interesaron mucho para este día es el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1 y 2, y lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional. Y la palabra dice así: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia. Y pues bueno, ese va a ser nuestro versículo base. ¿Y qué te parece si ponemos este tiempo en Dios? Vamos a orar y pues yo te invito a que estés ahí en casita con tu mami, con tu abuelita, porque también ella es mamá. Hay quienes tienen la fortuna de tener a su bisabuelita. No sé con quién estés viviendo ahorita, pero si es así, qué bendición tan grande. Y pues bueno, yo te pido que nos agarremos de las manos y estemos orando. Y vamos a poner este tiempo en Dios. Hoy, Señor, damos gracias primeramente por la vida que nos das, que nos prestas, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de respirar. Gracias también te doy, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de compartir tu evangelio, Señor, de llevar esas buenas nuevas de salvación a cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú quien hable a sus corazones, a sus vidas, Señor, que redarguya sus mentes y que sobre todo, Señor, pongas un entendimiento celestial en ellos. Hoy sé, Señor, que no es la fecha, porque es una fecha establecida por el ser humano, sino simple y sencillamente queremos adorarte a ti, Señor, alabar tu nombre, Señor, reconocer esa grandeza que has tú siempre mostrado ante la vida de tus hijos, Señor. Hoy, Señor, dedicamos este tiempo a ti porque tú mereces la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, ya una vez puesto este tiempo al Señor, pues vamos a dar continuación con este tema de mujeres con gracia. Y fíjense nada más que, pues bueno, vamos a contar algunas historias de mujeres que tuvieron que ver en el orden de la humanidad.
y que en algunas de ellas tal vez pienses que se equivocaron, pero realmente Dios siempre demostró y ha demostrado y va a demostrar que tiene un plan y que tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo tuvo para ellas también. Vamos a ser un poco objetivos y en cada una de las historias vamos a narrarlas, vamos a platicarlas, vamos a leerlas en la palabra de Dios para tener un sentido más comprensible, para que podamos ir desmenuzando la palabra poco a poco y puedas tú también tomar notas y si es posible, pues posiblemente te puedas tú comparar con alguna de ellas. Y eso no es malo, sino que pues te va a servir y va a ser de gran bendición el que estemos relatando estas historias. Y bueno, la primera mujer que aparece en la palabra de Dios es Eva. Y sabemos que Eva fue la esposa de Adán, ¿verdad? Y pues es ampliamente conocida en la historia de cómo desobedeció Eva a Dios e incitó a Adán a hacer lo mismo. Y fíjate que aunque ella tuvo un mal proceder, es un ejemplo para no hacerlo, ¿sí? Para no hacer lo mismo que ella hizo. Pero vemos que hay otra lección que podemos aprender de ella. Y si bien en la Biblia no lo detalla como tal, se puede inferir que Eva estuvo sola cuando habló con la serpiente, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7? Y dice la palabra así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y fíjense que la desocupación, la soledad fueron propicios para que la serpiente se acercara a ella. Esta es una enseñanza que debe de motivarnos a estar en constante meditación de la palabra de Dios, porque nos debemos de reunir lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos que reunirnos para no estar en esa disonancia y sobre todo que estemos ocupados en hacer algo para Dios y enriquecernos de la palabra para no caer en la tentación del enemigo, ¿sí? Entonces, vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra: Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos, cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos, llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. ¡Wow! Eso es lo que debemos de hacer. Eso es ahora lo que hoy entendemos que tenemos que hacer para no caer en esa tentación como cayó Eva. ¿Okay? Ahora vamos a la segunda historia. La segunda historia nos habla de Sara, ¿sí?
Y vamos a ver quién fue Sara y qué fue lo que hizo Sara o qué fue lo que pasó con Sara. Y bueno, déjame decirte que Sara ya era demasiado anciana cuando Dios le permitió que, pues, que fuese madre, que tuviera a un niño. Ya eran ancianos ellos, era anciano tanto Sara era esposa de Abraham. Entonces ellos ya eran de edad avanzada cuando tuvieron a Isaac. Y vamos a ver la historia. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 18, versículo del 1 al 15. Y dice la palabra así: el Señor se les apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, les ruego que no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos. Hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. ¿Quién estaba hablando? Dios mismo. ¿Cuáles eran esas 3 personas que Abraham había visto y que invitó a comer y a estar un rato con él? Era Dios y eran 2 ángeles que venían acompañando al Señor. Y fíjense que en esta parte de Sara, su reacción tal vez fue de miedo, ¿no? O de duda, y de hecho, pues aquí cuando Sara duda su capacidad de procrear por la edad que tenía, porque ella aproximadamente tendría unos 90 años, aproximadamente, si ella, y no duda solamente de ella, sino también en el relato, en la historia que estamos dando, también duda de su esposo, de Abraham. ¿Por qué? Porque pues ella lo pensó, ¿no? Y dijo: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero sin importar a la actitud de Sara, Dios cumplió su promesa en el tiempo anunciado. A pesar de esa duda, a pesar de que ella no creía por la edad que tenía tanto ella como su esposo. Y vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 21, versículo del 1 al 7. Y fíjate qué es lo que dice aquí.
Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Fíjense cómo el Señor en todo momento nunca abandonó a Sara. A pesar de que Sara se decía ser estéril como tal, y todavía no solamente eso de ser estéril, sino que también estaba en una edad avanzada, que tenía aproximadamente ya 90 años. Y Abraham tenía 100 años, lo dice la palabra. Entonces, aún así, con todas esas adversidades, Dios cumplió su promesa. ¿Cuántas mujeres hoy en día no han vivido esto que estamos narrando con Sara? Muchas personas han sido bendecidas por el Señor para poder procrear, para poder ser madres, para poder amamantar. Entonces, pues gloria a Dios porque a final de cuentas esos deseos han sido concedidos, ¿sí? Y ese deseo para ser madre ha sido concedido por Dios. Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Y fíjate cómo Sara nos enseñó a creer en las promesas de Dios, a no dejar que nuestra duda sea más grande que nuestra fe. Ella dudó, sí, pero después fue convencida. ¿Por qué? Porque quedó encinta, quedó embarazada. Pero también nos enseña a ser pacientes, a esperar. Muchas veces somos impacientes, somos todo lo contrario. Y después, pues de alguna manera nos quejamos, ¿sí? Pero nos quejamos sin haber sido perseverantes, sin haber sido confiados en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver la tercera historia, y la tercera historia habla de Rebeca. Y fíjate que, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver quién fue Rebeca, y cómo fue que Rebeca fue de alguna manera también bendecida. Tal vez ahorita tú pienses que no hizo las cosas correctas, pero fue bendecida también. A pesar de los errores del ser humano, a pesar de los errores que podamos ver, en este caso las mujeres que estamos viendo, hombres también los hay en la historia de la Biblia, pero ahorita estamos haciendo este estudio de la mujer. Y a pesar de que se han equivocado, el Señor siempre ha redireccionado esa equivocación. Y aquello que vemos malo, el Señor lo ha bendecido. Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios para poder saber, comprender y entender qué es lo que el Señor anhela para nuestras vidas y lo que Él anhela en su corazón. Ok, pues vamos por favor, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1 al 19. Y dice la palabra así: Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa.
¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes de llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas tener de ella una mujer para mi hijo. Traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos, y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram, Naharaim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo del agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste: tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea lo que sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y de Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió, y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Y seguimos con el versículo 21 al 24, y dice: mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó: ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella. Continuamos con el versículo 26 y 29, y dice: entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor. Con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió hasta la casa de su madre, y allí contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Continuamos con el versículo 33 al 36. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo: no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Continuamos leyendo del 42 al 45 y dice:
Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera, junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro, y ella me contesta, beba usted y también le daré agua a sus camellos, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro, bajo a la fuente para sacar agua, y yo le dije, por favor, deme usted de beber. Y continuamos con el 55 al 60, y dice, pero el hombre y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado, el Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras, hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendencias las ciudades de sus enemigos. Y fíjense, aquí encontramos, en esta historia, podemos ver la valentía y la fe de Rebeca. Ella se aventuró a ir a un lugar lejano a conocer a su futuro esposo, el cual nunca había visto antes. Déjame decirte que también su ejemplo de confianza en Dios es digno de imitar. Mas, sin embargo, posteriormente ella cometió el error de dar preferencia a uno de sus hijos y tomar el asunto en sus manos en lugar de poner su fe en que Dios obrara. Fíjate que esto me recuerda algo que sucedió con mi esposa y conmigo, porque en algún momento yo salí de aquí de la Ciudad de México y me fui a León, Guanajuato, y ella me alcanzó allá. En ese momento que ella me alcanzó y todo, pues yo pienso que ella se aventuró por el amor, por el amor que me tenía. Y yo creo que también fue algo que Dios puso en su corazón, hizo que se moviera, y pues a final de cuentas, inmediatamente que ella llegó a León, su papá y su mamá pues fueron por ella, ¿verdad? Y de ahí algo en mi corazón, y yo creo que en el corazón también de mi esposa, surgió de ese amor, ¿no? De ese amor eterno que hoy nos profesamos. Y bueno, ella se aventuró también a buscar a su esposo, ¿no? A mí en lo personal. Y bueno, vamos a ver esta parte donde pues comete el error Rebeca. Hoy estamos hablando de Rebeca, y qué fue lo que pasó cuando ella decide por otro de sus hijos, ¿no? Y fíjate nada más cómo vamos a ver aquí en el libro de Génesis, capítulo 27, versículos del 5 al 13, y dice, como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo el Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo
y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Y fíjate cómo Esaú y Jacob eran gemelos, pero uno era velludo y el otro no. Fíjense cómo aquí Rebeca pues nos va a dejar una valiosa enseñanza en cuestión de cómo ella estaba poniendo su fe en Dios y no dejar que las circunstancias de alguna manera también la hicieran cambiar o actuar precipitadamente. Ella estaba actuando en fe. Entonces, yo de momento dije, pues es difícil tomar una decisión por un hijo, ¿verdad? Porque muchas madres dicen que el amor de madre es global, a todos se quieren por igual, ¿no? Y yo como padre también me generé ese concepto de cada hijo es diferente, ¿no? Como los dedos de una mano. Cada uno es diferente, cada uno hay que darle diferente porción de la palabra. Pero en este caso, pues ella fue más allá, ¿verdad? Y aún así fue bendecido Jacob. Y sabemos que Jacob, pues en lo que se convirtió después, ¿verdad? Se convirtió en Israel, en esas 12 tribus que llegaron a Egipto. Y bueno, vamos con la cuarta historia, que es la historia de Jocabed, ¿sí? Y fíjate cómo Jocabed es una de las madres, ¿cómo te puedo decir? De los personajes más conocidos de la Biblia, ¿sí? Y vamos a ver cómo su amor maternal y creatividad no solo salvaron a la vida de su hijo, sino que vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 10, y vamos a ver esta historia de Jocabed. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de las esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Wow, 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 wow. Y dice, fíjate nada más cómo esto no fue Jocabed no solamente ayudó a que su hijo viviera, sino que también ayudaron a la liberación de Israel de la esclavitud que sufrían en Egipto.
Y Dios utilizó a Moisés para que su pueblo fuera liberado, y por ello permitió que Jocabed salvara a su hijo y tuviera la oportunidad de criarlo. Ella es un ejemplo de cómo la instrucción de una madre tiene un gran impacto en la vida de su hijo. Y fíjate que yo de alguna manera también me reflejo en ese momento, porque yo fui criado pues, por mi mamá, y en ese momento de recordarlo, yo fui criado siempre con buenos valores. Fue criado a tal manera que hoy soy el hombre que soy, y todo tiene un propósito, ¿verdad? Porque hoy decidí rendirme ante Dios, servirle a Él, y pues ahora mi casa también lo hace. Gracias a esa crianza, gracias a esa dirección de mi madre, pues hoy estoy en el lugar que estoy. Qué hermoso, ¿no? Y bueno, vamos por favor también a otra historia. Esta historia es la historia de Ana. Y vamos a ver quién fue Ana, qué era lo que pasaba con Ana, y algo que tú te identifiques con Ana, pues bueno, no es coincidencia, sino que hay que sacar esa parte de lo mejor que hizo Ana para poder servirle al Señor, ¿verdad? Y fíjense que Ana fue el tipo de madre que entiende que los hijos no son suyos, sino que son de Dios, ¿no? Él le concedió el regalo de ser madre, incluso cuando ella era estéril también. Ella era una mujer que se decía ser estéril. Y una vez que tuvo su primer hijo, ella no dudó de entregárselo a Dios y cumplir con la promesa que le había hecho. Y fíjate que la oración y la fe de Ana son un ejemplo que todos debemos de imitar. Su oración, ese fervor con el cual ella oró para poder procrear un niño. ¿Cuánta era la necesidad de Ana para tener un hijo? Y vamos a ver la historia, y qué mejor el relato que la misma palabra de Dios. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3 al 22. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio. Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré por toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: haz
hasta cuando te vea adorar, hasta cuándo te va a durar la borrachera. Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Continuamos con el versículo 24 al 28 y dice así. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. ¿Ok? Y fíjate cómo vamos a ver cómo fue posible que esta Ana ofrendara a su hijo en el sentido de que ella pues lo llevó en su vientre. Ella lo amamantó, ella lo crió y aún así ella dijo, Señor, tú cumpliste esta promesa para conmigo y yo voy a retribuir esa promesa para contigo. Y lo ofrendó al Señor. Y sabemos del profeta Samuel, ¿verdad? Él fue que ungió al primer rey en esta tierra que fue Saúl. Y bueno, vamos a ver esta última historia y va a ser pues este último ejemplo, ¿verdad? De esas mujeres fieles a Dios, esas mujeres que le creen al Señor y que gracias a esa fe, gracias a ese servicio hacia Dios y esa humildad ante Dios, Dios hace maravillas en la vida de quien le ama. Y bueno, vamos a ver esta profecía, está en el libro de Isaías, ¿sí? Dice en el capítulo 7, versículo 14, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¡Wow! ¿Sí? Y efectivamente, después de 700 años que se había dado esa profecía en Isaías, pues bueno, llega el Mesías, ¿verdad? ¿Y cómo llega el Mesías? Por medio del vientre de María. Y vamos, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y vamos a ver esta historia, ¿no? Muchos conocemos la historia, pero vamos directamente a la palabra, que es la que nos redacta la historia como es, porque es palabra de Dios. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido el favor
Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y fíjense aquí en este versículo 35, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Le estaba diciendo directamente que el Espíritu Santo iba a venir sobre de ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. ¿Okay? Versículo 36. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¡Wow! ¿Cómo debemos de comprender nosotros en estas historias que todo lo hace el Señor? Que nosotros, como hombres o como mujeres, en este caso que estamos viendo este tema de mujeres con gracia, tuvieron gracia ante los ojos del Señor. En ningún momento hubo un arrepentimiento de la promesa venidera de Dios hacia la vida de aquellas mujeres, o por lo menos hacia la descendencia de esas mujeres, ¿sí? Y con esto quiero decirte que a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de ciertas condiciones en las cuales nosotros como humanos nos equivocamos, nada pasa sin que Dios no lo permita. Hoy lo que te invito, mujer, madre, mamitas, las invito a que sigan reflexionando en la palabra, que sigan meditando en la palabra de Dios, que se sigan nutriendo para que puedan ustedes tener más sabiduría, para que de alguna forma aquellos niños que les están dando enseñanza crezcan con el temor de Dios. Y bueno, ¿te parece si nos despedimos con una oración? Hoy, bendito Padre, Señor, damos gracias porque nos has dado estas historias, Señor, para nutrir nuestro espíritu, para nutrir nuestra mente, nuestro corazón. Hoy te pido, Padre, que seas tú, Señor, quien redarguye el espíritu de cada persona que nos esté viendo. De aquellas mamitas, Señor, que en este momento se están dando el tiempo para poder escuchar o para poder ver este estudio, esta enseñanza, Señor, este tiempo contigo, Padre. Revélale, Señor, a cada una de ellas cuál es tu necesidad para que ellas puedan cumplirla, Padre. Yo te pido, Señor, sigas dando fuerzas como las del búfalo a cada una de mis hermanas. Hoy también, Señor, te doy gracias por aquellos corazones alegres, adoradores, Señor, que temen en ti, Señor, que sean posesionados, Señor, de tu palabra en todo momento, Padre. Yo te pido por esos diezmos, por esas ofrendas, Señor, que ellos, Padre, han visto esa gran dimensión que existe, Señor, entre lo que tú das y lo que nosotros podemos darte, Señor. Solamente damos una parte proporcional de lo que tú nos das, Señor. Por eso te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas cosas que nos das y por aquellas cosas que no tenemos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. También, Señor, hoy, Padre, bendecimos a todas las madres del mundo, Señor. Llénalas de tu sabiduría, de tu paz, de tu tranquilidad y de todo tu amor. Felicidades en tu día, mamá. Que Dios te bendiga, y a todas las mamás del mundo también. Cuídense, nos estamos viendo
y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.